¿Qué casos perturbadores se acuerdan de 4chan? Un usuario en 4chan comenzó a publicar con largas actualizaciones lo que iba a crear como hijos sin necesidad de un óvulo. Agregó orina, semen, sangre, uñas, cabello. Y según él, esperaría a que tuviese efecto en cuestión de meses. Lo bautizó como Adán. Al cabo de días los usuarios se sumaron para sugerirle que agregara más seme*n, más sangre o más uñas. Y él aceptó. Se bautizó a sí mismo como el Padre. Prácticamente le estaba jugando a ser Dios. No le daban resultados. La cosa que tenía no se movía, estaba en un frasco de vidrio y claro que se tornaba café. Se veía asqueroso y por más que agregaba, no funcionaba. Él trató de agregar más de todo, pero no funcionaba. No lograba tener resultados. Lo intentó unas 2 veces más con otros experimentos que bautizaba por igual como Adán 2 y Adán 3, creo que el último era una araña muerta con semen. Nunca le dio resultado, y poco a poco parecía caer en la locura. Este es un ejemplo de lo solos que están las personas a veces. No publico nada durante quizá un año o más, y regreso, pero para dar una lección de vida. Demostrando cómo había logrado superarse y explicando que en ese momento se sentía solo. Que ahora estaba rodeado de personas y se sentía satisfecho. Dijo que planeaba tirar a Adán muy lejos porque no olía bien. Que lo tenía guardado y cada cierto tiempo lo veía. De todas formas, fue asqueroso. La historia de Ampute-chan. En el polémico foro de 4chan hace unos años, se supo de una emotiva historia contada por el médico que vivió esto. Él relata básicamente que una niña tan solo 7 años fue ingresada de emergencia en el hospital en el que él trabajaba. Venía en un estado totalmente lamentable, pues ella apenas sobrevivió a un accidente de coche en el que tristemente sus padres fallecieron. Como resultado de ello la niña perdió unos de sus brazos y piernas, además de un ojo. Afortunadamente lograron ponerla fuera de peligro, sin embargo la parte más difícil sería hacerle saber a la niña el triste final de sus papás. Durante todo el hilo, como si fuese una especie de diario, todas las noches el doctor relataba todo lo sucedido con la niña a la cual la comunidad apodó Ampute-chan, y la enorme compasión y cariño que el doctor le tomó. Durante los primeros días aquella niña no hablaba con nadie, y se mostraba de hecho muy hostil. En un principio pensaban que no hablaba su idioma ya que a pesar de ser blanca y de ojos verdes esta tenía rasgos orientales, siempre gritaba y mordía a todo doctor que se le acercara. Una de las primeras interacciones que el doctor tuvo con ella fue una noche de madrugada que le tocó hacer guardia. Aquella niña estaba despierta y llorando por ocasiones, hasta que el doctor, que era gamer, se le acercó y la invitó a jugar con él en una Nintendo DS. Era un juego de música en donde básicamente solo necesitaba pulsar ciertos botones de manera sincronizada. De esa manera el relata se ganó la confianza y el cariño de la niña, incluso temiendo el día en que ella probablemente sea enviada a una casa hogar y sean separados. Todas las noches el doctor contaba cómo iba el progreso y recuperación de la niña. Lo más sorprendente es que la polémica comunidad de 4chan mostró por rara vez su lado más serio, aconsejando cómo animarla de nuevo y cómo tratar con ella la muerte de sus padres. Tanto fue el cariño que la comunidad le tomó a esta historia que comenzaron a crear fanarts de Ampute-chan e incluso el doctor y la niña sirvieron de inspiración para un videojuego. Hubo un momento en que el doctor dejó de actualizar dicha historia. Hasta un año después, y solo para despedirse y agradecer a toda la comunidad por el apoyo y que después de tanto pensarlo él terminó adoptando a la niña. Su madre la adoraba y después de tanto tiempo la niña volvía a ser feliz ahora como parte de su familia. Adivina qué hay en el refrigerador. Fue una tendencia viral en internet, hasta que llegó a 4chan. Un usuario lo publicó en anónimo, y también se volvió tendencia. Algunos bromeaban con un pastel, o la mamá de Bambi, y se iban sumando tonterías. Hasta que uno respondió, un cuerpo, y no tardó más de 1 hora en obtener respuestas que dejaron traumatizados a algunos que lo vieron sin restricción. Correcto, le respondió el anónimo, y seguido de ello le envió una foto de una pierna en perfecto estado. Desde eso, se fueron sumando más fotografías de esta parte, y pronto comenzaron a decir que quizá era broma, o eran falsas. O que se usarían en una película. Pero nadie se explicó que probablemente era verdad, porque la pierna tenía signos de quemaduras por el exceso de lo que yo llamaré estar tanto tiempo congelándose. Se veía real porque tenía la sangre todavía congelada, pero se veía. El caso nunca terminó de confirmarse. Pero sí es verdad, qué horror.
Informe sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Se sabe que un informe sobre la muerte de Jeffrey Epstein se publicó en 4chan unos 40 minutos antes de que ABC News diera la noticia. Inicialmente, se sospechó que la persona no identificada que publicó la noticia podría haber sido un miembro de los servicios de emergencia, lo que provocó una revisión por parte del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, que posteriormente declaró que la publicación no provenía de un miembro de su departamento. Tiroteo de Buffalo de 2022. El 14 de mayo de 2022, ocurrió un tiroteo masivo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Se informa que el acusado, Peyton S. Gendron, escribió un manifiesto racista publicado el 12 de mayo, 2 días antes del tiroteo, que incluye la fecha de nacimiento y otros detalles biográficos que coinciden con el sospechoso bajo custodia. El autor escribió que comenzó a frecuentar 4chan, incluido su tablero de mensajes políticamente incorrectos, a partir de mayo de 2020, donde estuvo expuesto a la teoría de la conspiración del gran reemplazo. Filtraciones de fotos de famosos. En agosto de 2014, piratas cibernéticos tuvieron acceso a cerca de 500 fotografías privadas de celebridades, muchas de ellas de Snoop 4S desde el servicio de almacenamiento en nube iCloud, las cuales fueron publicadas posteriormente en el tablón de imágenes de 4chan. Como resultado del incidente, 4chan anunció que aplicaría una política de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, que permitiría a los propietarios de contenido eliminar material que se hubiera compartido en el sitio ilegalmente y prohibiría a los usuarios que publicaran repetidamente material robado. Una chica que dijo iba a mostrar una foto de su *S si la ayudaban, al final la ayudaron y no lo hizo y la doxearon, total, hackearon a su madre e hicieron que casi pierda su trabajo, dieron con que iba a tomar un vuelo y la jodieron con que ella llevaba explosivos y la molestaron hasta que por fin lo hizo. Esto lo cuento como experiencia personal pues me tocó estar en el hilo cuando sucedió. El vato de la foto inició un hilo donde decía que estrangular a alguien era más difícil de lo que parecía, y colocaba una foto de una mujer que claramente ya no estaba viva con claras marcas de violencia en su cuerpo. La gente empezó con las respuestas clásicas de no creer y preguntar por alguna prueba de que las fotos eran reales. Tras buscar en internet las fotos que iba posteando así como los comentarios que hacía, la gente se dio cuenta de que en efecto eran genuinas y que el sujeto parecía decir la verdad. Durante el hilo fue haciendo posts relatando lo que había sucedido, explicando que la mujer a la que le había quitado la vida se trataba de su novia, la cual tenía un hijo adolescente el cual todavía no llegaba de la escuela. Uno de los posts más turbios que hizo fue precisamente ese en forma de burla. Su hijo la va a encontrar cuando llegue de la escuela. En las fotos se mostraba a la mujer desnuda y violentada. El sujeto continuó explicando más sobre lo que le hizo, cosa que no voy a repetir aquí por obvias razones. Pasado un rato dijo que ya se tenía que ir, pero que iba a seguir posteando y que estuvieran atentos a las noticias porque el tipo todavía no había terminado. Pasado un rato empezaron a salir las noticias allá en el gabacho sobre lo que había sucedido. Mientras iban saliendo, el sujeto continuaba posteando en 4chan alegando que no iba a intentar huir. El vato se metió a una casa y se atrincheró ahí esperando a la policía. Cuando le preguntaron que cuál era su plan, él simplemente dijo que no iba a ir a la cárcel e iba a hacer lo que se conoce como un suicidio por policía, y fingir que tenía un arma para que los policías acabaran con su vida. La gente en 4chan no se quedó quieta esperando, hubo gente que encontró la frecuencia de radio que los policías de la zona estaban usando y postearon un link para escucharla. Así se pudo saber la ubicación del vato y los planes que la policía estaba coordinando. Para sorpresa de nadie, los usuarios decidieron trolear un rato y comenzaron a hacer pedidos a pizzerías locales dándoles la dirección donde el vato estaba y donde la policía ya se encontraba acordonando la zona. En la frecuencia de radio se pudo escuchar que los policías se empezaron a quejar que estaban llegando muchos repartidos de pizza a la escena, y eso solo provocó las risas y las burlas en el hilo. Por otra parte, hubo esfuerzos de algunos usuarios en hacerle saber a la policía que el vato no tenía ninguna arma y que iba a fingir tener una. Al final la policía lo atrapó, quién sabe si fue por ayuda o no de 4chan, pero lo arrestaron y lo llevaron a juicio. Como nota, las imágenes que el vato publicó eran explícitas, no tenían ningún tipo de censura, y fue casi una docena de ellas. Por obvias razones esas fotos no salieron en medios.